estamos en un momento de la política muy interesante porque se vienen dando muchas innovaciones en el proceso político. Ya no hablamos, aunque muchos todavía actúan como la política del siglo XX y siguen haciendo las cosas como en el siglo XX, la verdad es que el desarrollo de la comunicación, gracias al desarrollo tecnológico, pero el avance de la comunicación cambió por completo la forma de hacer política. Hoy las decisiones de la política no se toman en los comités de los partidos, hay que ir a la calle a escuchar a los ciudadanos, porque hoy los ciudadanos tienen un poder que nunca tuvieron y es el de ser receptores y emisores al mismo tiempo de la información y de la comunicación. De manera que hoy en día tenemos que estar mucho más cerca de la gente, mucho más cerca de sus necesidades y de sus preocupaciones, lo que ha venido cambiando el escenario político en términos de que la gente quiere más la solución a sus problemas que la ideología de los partidos. Ya nadie vota porque sea de izquierda y derecha. Me parece que esa pregunta, incluso hoy en día en los cuestionarios, es verdaderamente irrelevante y uno ve lugares en la propia España donde se le pregunta a la gente, ¿usted está más cerca de la izquierda y la derecha? Contestan que a la izquierda y sin embargo votan por el Partido Popular. De manera que yo creo que es muy interesante este nuevo proceso o esta nueva manera de la comunicación política moderna. ¿Qué está pasando en América Latina? Me parece que es interesante, si uno mira un panorama general, ver que ese camino hacia la derecha que se vino dando en los últimos años y que sucedió en Colombia, sucedió en su momento en Chile, en Perú, hoy en día estamos viendo que de pronto con la aparición de López Obrador, que hoy es el ganador de las encuestas en México, y Petro, que es alguien muy cercano a la izquierda madurochavista de Venezuela, son jugadores que podrían estar liderando los procesos en su país. Me parece que hoy la disyuntiva es, ¿nos mantenemos otra vez en el concepto de ir a la derecha o de pronto la izquierda vuelve a irrumpir fuertemente en países como este? Brasil, por ejemplo, es un tema muy interesante porque lo que hay es una gran confusión. Nadie quiere tomar decisiones en la política brasilera, tienen miedo de recibir un solo dólar porque no saben de dónde proviene y cómo se lo van a gastar y si ese dólar o esos pocos pesos o reales que hoy van a recibir los van a llevar a prisión, como está sucediendo con el presidente Lula en Brasil. Mientras la situación de Lula no termine de definirse de verdad, no se va a saber qué va a pasar en las elecciones de Brasil, que como todos saben, es no un país, sino un continente en América Latina. Y luego hay una cosa bien interesante que está sucediendo en América Latina y es que el tema de la corrupción, que era un tema que apenas aparecía en las investigaciones en los últimos 20 años, hoy en día se ha convertido en un tema que a la gente le está importando y molestando. Antes quizás le contestaban a uno cuando se hablaba de ese tema, que roben pero que hagan. Hoy en día ya no, hoy en día se cayó el gobierno de Guatemala, se acaba de caer el gobierno de PPK en el Perú, Lula está preso, Cristina, gran parte de que su candidato no haya ganado en las elecciones argentinas, sino haya sido Macri, tiene que ver con el tema de la corrupción y hay varios de sus ministros presos, ni hablar lo que está pasando en Venezuela con el tema de la corrupción. Digo, ahí lo que hay es un poco de malandros en el gobierno. En fin, creo que ese es un tema fundamental. Y lo otro es, seguimos pensando en qué es para la gente lo más económico, sigue siendo no el desempleo, porque esa es una manera muy general de decirlo, pero sí cómo consigo una manera de mejorar mi calidad de vida y la de mi familia, de tener mejores ingresos, no necesariamente de tener un trabajo estable, aunque a la gente le gusta la estabilidad, la gente lo que quiere es resolver su situación del día a día. Por eso quizás hoy
en temas de innovación lo que debamos preguntar en la investigación no es cuál es el principal problema que hay en un determinado país, sino qué es lo que te preocupa cuando te vas a dormir por la noche, qué es lo que no te deja dormir y cuando te levantas, qué esperanza tienes para el día de hoy. Creo que son preguntas más relevantes y más interesantes porque van a hablar más de las necesidades de la gente y de las necesidades de sus familias. Pero vuelvo a decir, me da mucho gusto estar aquí, creo que hay muchos temas de los que se van a hablar, además con unos colegas que tienen una gran experiencia, gente muy interesante, y los felicito por este evento de tendencias políticas en Iberoamérica. Un aplauso, claro. Yo pensaba, como no nos oye, va a dar igual. Estupendo Mauricio de Bengoechea, que apunta un montón de temas de los que vamos a hablar ahora. Y ya os presento a los ponentes, os recuerdo el hashtag, Tendencias Electorales 2018. Con el número 1, Inma Aguilar, que es licenciada en Periodismo, magíster en Tecnología, máster en Dirección de Comunicación, aquí mismo. Asesora de Comunicación y Consultora Política y ha trabajado en un montón de instituciones, partidos y también en televisiones, medios de comunicación. Luis Arroyo, licenciado en Sociología. Adelante, Luis. Aquí mismo. Licenciado en Sociología, en Ciencias Políticas, en la Universidad de Pontificia de Salamanca, también en la Complutense de Madrid y ha estado unos meses en Georgetown, en Washington. Fue director adjunto del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, presidente de Asesores de Comunicación Pública y un largo etcétera que no voy a continuar, pero que, en fin, muchos conocemos su trabajo. También el de Verónica Fumanal. Adelante, Verónica, fundadora de la consultora Politicom. Elige. Pues izquierda o derecha, lo que tú quieras. Donde me paguen. Pues es una buena declaración de principios. Fue la directora de comunicación de Pedro Sánchez durante el tiempo en el que estuvo, como él dice, durante su primera vida, en la Secretaría General del PSOE. Anteriormente consolidó a Albert Rivera, llegando a triplicar la representación del Parlamento de Rivera. Profesora de máster universitario de Marketing, Consultoría y Comunicación Política, etcétera, etcétera. Y el cuarto, pero no por ello menos importante, David Redoli, que entre otras muchas cosas es zamorano, primero que hay que decir, del clan de los zamoranos, licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, miembro, por cierto, del capítulo de alumni de la Universidad de Salamanca en Madrid, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Política y miembro del Colegio de Doctores Licenciados en Ciencias Políticas, Sociología y muchas otras cosas más. Bienvenidos a los cuatro. Tengo una pregunta muy tonta para empezar. Irma, ¿qué es un consultor político? ¿Para qué sirve un consultor político? Eso estaría muy bien que lo supieran todos los clientes de los consultores políticos, porque a veces no saben muy bien qué haces ahí en la campaña, ¿no? De repente te preguntan, ¿tú eres la de la que eliges las corbatas? O te preguntan algo así como de ¿qué tengo que hacer para ganar?, ¿no? Que yo creo que es la gran pregunta. Un consultor político, un poco, digamos que la clave está en el hecho de que es un objetivador de las campañas, ¿no? Alguien que desde una forma, independientemente, externamente al partido político, es capaz de aplicar una técnica profesional y metodológica para ayudar en esa campaña y sacarle el partido mayor posible al candidato, al proyecto, a los mensajes y, digamos, al buen fin de la campaña. Y decías que estaría bien que los clientes, es decir, que los partidos lo supieran, porque se acercan a nosotros desde el desconocimiento, sin saber muy bien. ¿Tú qué es lo que haces? Claro, bueno, la verdad es que en España hasta hace muy poco tiempo había dos partidos, entonces no era demasiado necesaria la estrategia, era muy fácil, los rojos contra los azules. Si eras rojo, ibas contra los azules y si eras azul contra los rojos. Ahora, como habéis escuchado en la mesa anterior, la cosa se complica. Hay un cuatripartidismo donde, digamos que las transferencias de voto van variando de unas épocas a otras y según acontecimientos, ¿no? Eso hace que la estrategia, no solo de la propia campaña, sino también de la estrategia cruzada con rivales, requiera de una técnica y una metodología y una, digamos, muy buena lectura de lo que son las encuestas o los cualitativos que hacemos para poder, digamos, determinar esa estrategia la más adecuada. Digamos que se necesita una mayor profesionalización, si quieres, en las campañas electorales en España, como ya hace muchos años que en América Latina ya son así, ¿no? Pero yo creo que
Añadiendo, por supuesto, ningún pero a lo que acabamos de escuchar, pero yo añadiría algo, y que es muy importante también para entender por qué en América Latina y, por supuesto, en Estados Unidos, en general, en el mundo anglosajón, hay un mercado, realmente hay un mercado, es decir, uno ya no va a las páginas amarillas, porque ya no existen, pero casi, ¿no? Uno busca y encuentra consultores políticos que además, declaran haber trabajado para un determinado ámbito del espacio político, etcétera. Hay un mercado, gente como Bengoechea, que acabamos de ver ahora, o creo que como Rubach, que vamos a ver después, en fin, hay un montón de consultores. Pero esto es fruto también del sistema electoral y del sistema político de América Latina, con regímenes presidenciales, con muy poca fuerza de los partidos políticos. Los partidos en realidad están, digamos, ahí a expensas de los propios candidatos. Un candidato con una cierta cantidad de recursos y tal puede ponerse a circular y ponerse a competir sin necesidad de que haya un partido detrás, ¿no? En Europa, en la Europa continental, eso no es así, como sabemos de sobra y vivimos aquí en España. Los partidos tienen mucha fuerza, es muy difícil hacer política fuera de un partido político, de hecho es impensable hacer política en Europa si no es con un partido. Se puede crear un partido, como ha ocurrido con Macron en Francia, por ejemplo, pero digamos que tienes que tener una de dos, o es un partido que se cae entero como parece el Partido Socialista francés y tú recoges, digamos, buena parte de lo que quedan, de los escombros, ¿no? Pero en cualquier caso te hace falta montar un partido. Y por eso nuestra figura es un poco extraña en Europa. No solamente en España, pasa más o menos lo mismo en el resto de Europa. Es un poco extraña porque los partidos te ven como un tipo raro, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar este señor o esta señora si nosotros llevamos aquí 100 años, ¿no? El caso del PSOE, por ejemplo. Incluso, ¿qué no va a decir Luis de la estrategia de mi partido? Que No, exacto, sabré yo lo que exacto. tengo yo que defender. Claro, ¿no? entonces, no, hay que hacer ese esfuerzo, digamos, de mucha gente nos pregunta, porque curiosamente es una profesión que suscita como muchísimo glamour. A los chavales jóvenes les encanta, ¿sí o no? O sea, es como, sí, cómo me gustaría estar, porque creen que hay unos lugares que no existen, juro que no existen, pero piensan que hay, fíjate, claro, esto es una cortina de humo para tapar no sé qué. Luego es todo caótico. Lo puedo decir así porque hemos trabajado los tres en las mismas trincheras, más o menos, en algunos momentos de nuestra vida, y sé que supongo que mis compañeros me darán la razón en esto, ¿no? Pero suscita mucho glamour y luego, desgraciadamente, no es para tanto, ¿no? Ni hay tanto mercado. No lo digas. No, yo encantado, pues sí, estoy feliz glamour, de que... Pedro. No, pero bueno, es bueno que la gente sepa que luego tampoco ni es todo tan maligno, ni mucho menos, ni... Luego quiero que tanto Inma como tú, Luis, nos deis claves de lo que está pasando ahora en América Latina, que hemos dicho antes que el 2018 es un año electoralmente brutal, Sí. convulso, y en los próximos meses habrá México, Colombia, y quiero que me deis algunas claves de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Verónica, decías al principio un poco de broma, pero si me permites te lo cojo por ahí. Derecha o izquierda, bueno, donde me paguen. Ojo, que esto es muy importante. Un consultor político no tiene que asumir los postulados del partido para el que trabaja. ¿Esto lo saben también en el partido? Sí, vamos, todos mis clientes lo tenían perfectísimamente claro. Es cierto que en la cultura anglosajona hay consultores que tienden a trabajar más con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano. Esto, pues como para mí es un nuevo oficio que está irrumpiendo en España y que es cierto que precursores como Luis o como de Redolí llevan mucho tiempo trabajando, pero para mí empieza a haber un mercado, a existir un mercado, ¿no? Hay muchos alumnos, mucha gente preparada, de económicas, de ciencias políticas, de relaciones públicas, que ahora quieren especializarse en esto. Y entonces, conforme hay más oferta, también va generándose algo de demanda. Esta es mi posición particular, es decir, yo no tengo prurito ideológico a la hora de trabajar con una fuerza o con otra. Mis dos clientes más conocidos son Albert Rivera y Pedro Sánchez, que como sabéis pues, no estarían alineados ideológicamente dentro del mismo grupo político, pero estas son mis condiciones. Yo creo que la consultoría política es muy atelier. Yo quería añadir dos cosas a las cosas que han dicho mis compañeros, ¿no? Que a lo mejor no sé si estarían de acuerdo. Yo a los alumnos que tengo en las clases de comunicación, yo siempre les digo que ni somos dioses ni somos gurús. El gurú, ¿no? El gurú político
tiene una connotación de magia, tiene una connotación de hechicero, de saber lo que va a pasar, ¿no? De coger las encuestas que nos pasan nuestros colegas que estaban antes en la primera mesa y saber con eso cómo hay que decirle a la gente y qué hay que decirle para que voten una determinada opción. Tú puedes hacer una campaña maravillosa, y creo que todos han hecho campañas maravillosas, y que en un momento determinado no cuajará. O el contexto no te acompaña, la contingencia de un momento determinado no es la que más beneficia a tu partido político, a tu cliente el que estás trabajando. Por eso a mí me gusta decir que nosotros intentamos hacer las preguntas adecuadas y que nuestras preguntas siempre son más útiles que las respuestas que les podemos dar, porque no sabemos de todo. Es decir, uno no tiene al lado a Luis Arroyo y dice: Luis, oye, ¿qué decimos de esto? Y dice: pues Luis, pues no sé, voy a hacer unas encuestas, voy a hablar con los responsables del área, voy a ver qué hemos dicho, porque como decía antes Kiko Llaneras, pues el electorado, aunque parezca que no tiene memoria. Y entonces pues es una profesión que poco a poco, con el esfuerzo de muchos compañeros, se está consolidando en este país, con buenas prácticas de muchos compañeros se está consolidando en este país, y cada uno dice cuáles son sus límites. Mis límites es que yo no trabajaría para un partido, por ejemplo, xenófobo, o para un candidato supremacista, como en mi opinión, es el caso del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. Esos son mis límites. A partir de ahí, si son de izquierdas, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, pues yo no tengo ningún tipo de prejuicio en ese sentido si llegamos a un acuerdo económico. Y esto nos abre otro debate que quiero que luego abordemos, que es el de los límites éticos, ¿no? Y qué parte de lo que tú has aprendido con un cliente puedes o debes usar con el siguiente, por ejemplo, ¿no? Que eso imagino es una pregunta que os hacen cuando llegáis: oye, ya, pero tú me puedes enseñar las estrategias de, pues mira, no, porque, o sí, no sé, luego me decís. También me quedo con otra historia, David, que te quiero abordar por ahí, que es la de la profesionalización de la política, es decir, cada vez más, quizá por los cambios que se están produciendo, del bipartidismo al cuatripartidismo, hace falta más personas profesionales de la política, no vocacionales o miembros del partido desde que echan los dientes y que siguen haciendo carrera en el partido y, bueno, pues son miembros del partido, sino que hace falta cada vez más gente como vosotros, como tú en tu caso, que te preguntan y te tienen en cuenta la opinión, sobre todo esto último, que tienen en cuenta tu opinión. Yo creo que, de todos modos, los asesores han existido siempre, los asesores políticos. O sea, cogemos el libro de Quinto Tulio Cicerón de la Roma clásica, escrito 64 años antes de Cristo, y ya asesora. Y asesoran unos términos muy parecidos a los que podemos asesorar nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia con respecto a la asesoría de la Grecia clásica o la Roma clásica? Lo que tú muy bien apuntas, la profesionalización. La profesionalización tiene que ver con dos cuestiones: la evolución de la democracia, que la democracia es una tecnología, ¿no? Hay reglas de juego, hay leyes, y la propia evolución de las tecnologías. Internet, de la televisión, la radio, el cine, la prensa. Eso ha sofisticado la labor del asesor político, pero siempre han existido. ¿A qué llamo yo profesionales de la asesoría política hoy en día, en los que creo, y creo que son muy necesarios para hacer buena política, tanto como los buenos políticos? Primero, a personas que sepan de 4 disciplinas, que creo que son las más importantes para asesorar, que son sociología, ciencia política, periodismo y psicología. Segundo, que sepan lo que yo llamo las 3 reglas de oro, ¿no?, de la asesoría, que trabajamos más con percepciones que con realidades, que trabajamos más con verosimilitudes que con verdades, y que trabajamos sobre todo con lo que se transmite a través de los medios de comunicación, porque al final el espacio político es un espacio tremendamente mediático. Y el tercer elemento de profesionalización es la honestidad y la discreción a la hora de hacer el trabajo, ¿no? O sea, que no se conviertan también en asesores estrella y que acaben fagocitando al propio político, ¿no? Eso también puede llegar a ser un problema. El profesional de la asesoría política tiene que saber que se mantiene en las bambalinas de la política, que difícilmente pasa al escenario, siempre se mantiene detrás de él. No sé qué has dicho de importante, David, pero ya has suscitado la primera petición de palabra. Déjame que ahora, Ima, apuntas. 3 fechas tengo aquí apuntadas. El día 27 de mayo, presidenciales Colombia. El día 1 de julio, elecciones presidenciales en México. Y el 7 de octubre, si no tengo mal apuntado, elecciones presidenciales en Brasil. Y Venezuela también, ¿verdad? Y hemos vivido un año en el que ha habido otros procesos electorales también muy interesantes en América Latina. ¿Qué claves nos podéis apuntar, Ima y Luis? Y lo que querías decirle a David.
Bueno, yo la verdad es que creo que lo más interesante de lo que puedes observar en América Latina trabajando allí como importación, ¿no?, de metodologías y de técnicas y de aprendizaje, que para mí supone el trabajo allí, digamos que a mí me ha enseñado muchas cosas respecto a paradigmas que yo tenía asumidos y que realmente han ido cambiando. Los estamos viendo fuera de España antes que aquí, ¿no? Respecto a lo que decía David, digamos esa especie de teoría asumida, ¿no?, o esos puntos básicos que él ha relatado como asumidos, yo pondría ciertas dudas, ¿no? Creo que los paradigmas en la política y en la comunicación política están cambiando tanto que yo, creo que me muevo más en la idea de las tendencias o de la innovación que en la idea de las certezas sobre cómo se hace una campaña, ¿no? Y eso Latinoamérica a mí me lo ha enseñado, porque la política allí es mucho más exuberante, ¿no?, a todos los niveles, desde la campaña sucia a la compra de votos, a todo tipo de prácticas que allí se hacen, ¿no? Yo pondría el punto en 5 cosas, ¿no?, digamos, que allí están clarísimas y creo que en España también vamos a empezar a verlas más. Una es el tema del candidato o la candidata. Es decir, en España nos hemos cartelizado mucho más de lo que estábamos, ¿no? Digamos que el candidato o la candidata son más relevantes a la hora de afrontar la campaña de lo que eran antes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que el candidato ya no nos interesa demasiado si es guapo, si es feo, si es alto, si es empresario, si es estudiante, si es joven, si es mayor. Creo que lo más importante es que sea capaz de ser el vehículo que canalice, en este caso yo creo que el descontento, ¿no?, o la indignación o el miedo. O sea, esa canalización, yo siempre me acuerdo de un focus group, un grupo de enfoque que hicimos en México hace unos meses. Estábamos testando a un candidato y teníamos un grupo de gente que opinaba sobre el candidato para ver cómo entraba, ¿no?, su persona para liderar una lista electoral. Y de pronto estaban todos hablando los de la muestra del grupo de enfoque y dijo uno de ellos: bueno, yo es que nunca votaría a alguien que pone su foto en el cartel. Y entonces, claro, nos quedamos todos así un poco paralizados, no queríamos intervenir porque estaba fluyendo allí y dije: mira, yo creo que voy a parar. Yo le voy a preguntar a este hombre, digo, pero vamos a ver, usted si no vota a alguien que no esté en el cartel, ¿a quién ha votado? Me dice: yo no he votado nunca, ¿no? A mí, sinceramente, ese momento me hizo replantearme muchas cosas. Me hizo replantearme mucho cómo la construcción de atributos de candidato no es tanto lo de la cosa clásica, aquella de candidatos preparados, de candidatos perfectos, que no fallan, que los debates son correctísimos, que están súper preparados, ¿no? Digamos que había virado en la percepción de la gente más hacia la autenticidad. Eso lo hemos visto en Trump, lo hemos visto en casi todas las campañas más recientes. La segunda cosa es el tema de la propia campaña, ¿no? Yo veo campañas mucho más emocionales, ¿no? Todas las campañas son emocionales, claro, se apela a las emociones, pero creo que se están concentrando mucho en la construcción de un enemigo, ¿no?, la generación de miedo sobre un enemigo, y que tu candidato, tu campaña, es el que tiene la solución. Yo creo que uno de los elementos más movilizador ahora mismo en España, lo han comentado en la mesa anterior, digamos como elemento aglutinador en una campaña, yo creo que es la Women Revolution, ¿no?, el tema de la revolución de las mujeres. Creo que es uno de los focos energéticos más potentes a la hora de plantear, por ejemplo, una campaña de ilusión. La tercera cosa, no me quiero alargar mucho la tercera cosa es el tema de la movilización como la clave, ¿no? En América Latina, en casi todos los países, todas las candidaturas a la presidencia de los países, hay al menos un porcentaje como de un 40% de candidaturas que no van avaladas por un partido. Es decir, que son plataformas ciudadanas. Es decir, la movilización como formato o como nuevo formato de los proyectos políticos. Macron, en México hay 3 candidatos sin partido, en Colombia hay más candidatos sin partido que partidos. Es verdad que en España nosotros no tenemos presidenciales, no podemos presentar a un candidato así suelto, tiene que venir, de hecho al presidente lo elige el Parlamento, no lo elige la gente con su voto. Y por último, me interesa mucho la idea del voto, ¿cómo diría?, nuevo, ¿no?, por decirlo así, que yo creo que está formado por 3, el voto olvidado, el voto huérfano y el voto joven, ¿no? El voto olvidado es esa gente que nunca se siente apelada por la política, que sería algo así como abstencionistas innatos, ¿no? Que nada de la política les apela, no hay nada que les resulte estimulante. Los huérfanos, aquellos que antes votaban a algún partido y ahora jamás le volverían a votar.
y que ninguno de los demás les convence, y el voto joven, ¿no? Que creo que es bastante, vamos, es el más desconocido, porque nosotros no sabemos lo que van a hacer los jóvenes, pero es que ellos tampoco lo saben. Con lo cual, digamos, esos elementos como para mí son muy novedosos, y en las campañas de América Latina, que ahora son en las que estoy trabajando, son los elementos donde creo que tenemos más, donde pondríamos el foco, ¿no? Y yo me los traería, ¿no? Me los traería a España también, porque creo que esas tendencias aquí también nos apelan. Luis, ¿tú también te traerías esos elementos de las campañas latinoamericanas? Primero, América Latina, perdón por la obviedad, más aún en esta casa, pero América Latina no se puede unificar. Es como si dijéramos, Europa, ¿qué pasa en Europa? Pues hombre, depende. No es lo mismo, por supuesto, México que Guatemala, ni Chile o Brasil, ¿no? Y son caracteres muy distintos, sistemas muy distintos, culturas políticas muy distintas. Si hubiera que decir, yo pensando un poco en el título de la reunión, a mí hay una cosa que sí me sorprende, y es el desmantelamiento del ALBA, de un proyecto que nace hace década y media con una prometedor, digamos, en la izquierda y tal, que ha quedado completamente desmantelado. No queda nada, o sea, Ecuador ya tiene, digamos, a un presidente que de hecho se está encargando de desmantelar lo que había hecho Correa. Eso sí, no termina metiéndolo en la cárcel, que es incluso probable, ya lo ha hecho con el vicepresidente, o sea que Venezuela va a votar la semana que viene, pero bueno, Venezuela ya para todo el mundo es una dictadura, punto, ya da igual, o sea, a partir de ahí, pues Cuba se ha quedado como un ejemplo inusitado. Cuba es una maravilla de ejemplo desde el punto de vista de la comunicación, pero ¿cómo es posible que un paisito que no tiene nada siga todavía siendo el símbolo de algo mítico, ¿no? Y ahí sigue resistiendo, pero bueno, con pérdida evidente de la influencia en el mundo, ¿no? Y bueno, Bolivia, Evo Morales con muchas dificultades y bueno, o sea, quiero decir, es interesante ver que eso ha quedado desmantelado. Y al mismo tiempo, en los tres procesos adicionales que has señalado, encontramos candidatos que probablemente ganadores. Está todavía la incertidumbre de Brasil, si podrá presentarse o no Lula, pero en México, en estos momentos, según parece, ganará López Obrador, que es mainstream, digamos, es político ya que por tercera vez lo intenta, pero que está dentro digamos, dentro de los políticos al uso. En Colombia, Iván Duque, pues es un político absolutamente, digamos, dentro de los estándares, más o menos. Incluso Petro, a pesar de haber sido guerrillero, etcétera, si tuviera alguna posibilidad de ganar, que parece improbable, pero sí, incluso, bueno, es un político también, ya ha sido alcalde de Bogotá, etcétera, de manera que, o sea, lo que quiero decir, en resumen, es que América Latina está en un proceso curioso de llegada a la centralidad, digamos, ¿no? Está muy ajeno a estos movimientos centrífugos que estamos viendo en Europa hacia los populismos, los nacionalismos, etcétera, ¿no? Es un fenómeno curioso, a mi modo de ver. Segundo dato, por supuesto, una nueva importancia, ha señalado antes de Bengoechea, de la corrupción, un tema que no estaba en América Latina, que se daba por hecho, que efectivamente, si aquí roban todos, tal, bueno, pues ahora ya no. Yo creo que Odebrecht, el caso Odebrecht, que nos sonará a la mayoría, ha sido definitivo porque ha afectado, pues, a una decena de países de manera rotunda, directa, en fin, han sido delatados por los propios funcionarios, digamos, de Odebrecht, de manera que no es, y esto ha producido un efecto muy importante en la región, y un énfasis también que ya venía viéndose, pero en la seguridad, que en eso obviamente nos envidian a los europeos. O sea, yo no podría hacer una descripción más general de América Latina porque, insisto, luego ya a partir de ahí está cada país y es Está claro, y pero cada uno tiene sus propias condicionantes, pero ¿qué te traerías de tu experiencia? Pues mira, yo voy a decir una cosa. Primero, ¿Qué te gusta de lo que primero, has vivido? puedo decir lo que me gusta de lo que he visto, que obviamente no lo he visto ni muchísimo menos todo, por Dios bendito, yo no soy de estos, hay algunos colegas que van por ahí diciendo que han hecho 600 campañas electorales, a mí no me ha dado tiempo, no sé si Yo solo 550. por edad, yo solo absolutamente una fracción, digamos, ¿no? Pero en lo que yo he visto en América Latina, yo creo que América Latina, lo decía el otro día en Colombia, había unas sesiones, unas jornadas universitarias y me preguntaban, ¿no? Y usted como europeo, tal, era en Barranquilla, y
y decía, no, ustedes no tienen nada que envidiar en muchas cosas a Europa. No hay un país, por ejemplo, pongo un ejemplo, y no sé si exagero, pero no hay un país que tenga más debates electorales que Colombia, por ejemplo. O sea, en Colombia hay debates presidenciales antes de unas elecciones, hay decenas, tanto que llegan a ser hasta aburridos, ya van a todos, canales pequeños, canales grandes, pero y aquí todavía, o sea, quiero decir, hemos hecho 3, bueno, 3 por 2, ¿no? No me gusta nada, por supuesto, la política, que yo creo que más o menos he querido deducir de las palabras de Inma, la política mexicana en cuanto a la suciedad con la que se manejan allí los recursos, la suciedad con la que se compran, y además no lo ocultan, aquí se compran votos, etcétera. O sea, cada país es un mundo. Sin embargo, a nadie se le ocurre intentar comprar votos en Chile, vamos, que yo sepa, ¿no? De manera que cada país tiene lo suyo y no debemos ir, creo que los españoles, los consultores españoles que vamos allí con cierto aire snob y tal, nos confundimos. Inmediatamente nos sientan y nos dicen, cuidadito, que en fin, que tampoco son ustedes modelo en esto, ¿no? Yo creo que hay que ir con modestia, me parece a mí. Claro, luego trabajáis con un material, Verónica, que es, entre otras muchas cosas, aparte de ese elemento que llega de fuera a la vida de un partido, quiero que nos cuentes cómo sois recibidos los consultores políticos, sin hablar nada concreto, y con otro material que es el candidato. No es lo mismo trabajar con un candidato que te escucha, que aunque sea para no hacerte caso después, pero que te tiene en cuenta, que en fin, que valora esa opinión tuya como la de un profesional de la política, no un político ¿no? ¿Cómo es esa gestión dentro de un partido y con un candidato o con otro que no te hace nada de caso? Menos preguntitas. Bueno, pues los partidos políticos, todos aquí más o menos hemos tenido más acercamiento o han formado parte de uno, son estructuras súper endogámicas, ¿no? Son casi como familias. Tú te das cuenta que, sobre todo en los partidos tradicionales, la gente se ha criado en juventudes, allí se han echado el primer novio, luego se han echado el segundo, posiblemente se hayan casado dentro también, las cenas de partido son súper importantes y entonces son familias. Y es como cuando llega uno nuevo a una familia. Todo el mundo se conoce. Todos son tus suegros. Sí, todo el mundo se conoce. Algunos se aprecian, otros se odian, pero son de la misma familia. No sé si sabéis esto de a mi madre solo la critico yo, ¿vale? Y entonces tú llegas ahí con la mejor de tus intenciones y yo siempre el consejo, la máxima que he intentado adoptar es no entrar como elefante en cacharrería, ¿no? Intentar que al principio se note lo menos posible tu presencia para que no sea un elemento distorsionador. Porque como decía Luis, ese aura, ¿no?, del consultor mágico que todo lo puede, que viene a arreglar el partido, esto no existe. Es decir, tú vienes a trabajar, a aportar mínimamente tus conocimientos y cómo entiendes tú que la cosa debería ir, a dar tu opinión, a hacer las preguntas, cosa lo que decía antes, pero soluciones mágicas, arréglalo todo, yo no las conozco. Entonces, es como cuando te dicen, no, ¿y tú cómo hubieras hecho lo de la crisis Cifuentes? Bueno, ya, pues es que hay que estar dentro para saberlo, porque desde fuera uno no puede decir. Igual que cuando un albañil va a una casa que tiene porque la pared se está cayendo, tiene que saber si es porque la bajante está que echa agua o, no sé, no tengo ni idea de albañilería, ¿no? Pero que entendéis la metáfora. Entonces, bueno, pues intentar de una forma constructiva decirle a la gente a lo que puedes contribuir mínimamente, que al principio no se note mucho tu presencia y a mí siempre me ha funcionado, que es llegar la primera e irme la última. Yo de todas maneras también de mayor quiero ser, a ver si vosotros también, yo quiero ser como Arriola. Porque Arriola dice, no digo nada que sea oculto porque lo ha publicado. Bueno, no conozco el despacho, eso no tengo mucha ambición, pero yo quiero ser como Arriola en dos cosas. Él dice, lo ha publicado y se jacta de ello, a mí me parece muy bien, de hecho yo insisto, quiero emularlo, que él solo habla con el jefe, uno, y dos, que nada por escrito. Con lo cual uno, claro, entonces esto sucede, y ahora voy a decir algo que sí es absurdo, estoy por supuesto siendo irónico, pero yo puedo decir ahora, os juro que yo lo puedo hacer ahora mismo aquí, puedo decir en esta sala, que ahora me tendré que ir rápido porque mañana tengo cita con el Papa Francisco, al que estoy ayudando en no sé qué asunto, y no me lo puede desmentir nadie, ¿sabes? Nadie me lo puede desmentir.
No estoy diciendo que Arriola no sea el asesor de cabecera, porque lo han reconocido todos ellos, del PP, de toda la vida, y seguro que, por supuesto, méritos tiene. Pero esa idea de que efectivamente estamos, digamos, como por encima de tal... De vez en cuando la vida te da un par de golpes. Estoy acordándome de un caso que yo siempre cito y que es completamente real y es muy divertido. Un tipo que se llama, se llama Singh, no me acuerdo del nombre, Ravi Singh, yo creo que en realidad es el que tocaba el sitar, ¿o no? El del turbante, ¿no? El famoso del turbante se llama Singh, de apellido. Me sale Ravi Singh, pero yo creo que Ravi Singh es un músico, pero en fin, bueno, parecido. Un señor muy excéntrico de aspecto para los cánones occidentales, porque va con un turbante, Sikh, etcétera, digamos, ¿no? Y entonces este señor estuvo viniendo por toda Europa, fue contraportada en el diario El País, dio conferencias, seguramente lo tuvisteis en televisión española en algún momento, no sé si en concreto. Yo me acordaría. Pero, bueno, no sé si estoy hablando de hace tiempo, la primera campaña de Obama, por tanto, pues año 2007, 2007 por ahí debía ser, hace 10 años ya de esto. Y el tipo venía diciendo que era el asesor de cabecera de Obama en materia de redes sociales, ¿no? Vino a España, lo vimos aquí, estuvo con Josh Lakoff, por ejemplo, en unas jornadas organizadas, lo vimos y tal y todo, coño, y era muy sorprendente ver, joder, qué bonito, tal, Obama. Y de pronto el diario político, que como sabéis es una fuente de información súper precisa, diaria, en Washington, que todavía se hace en papel, y en Washington, digamos, los alrededores de la Casa Blanca es el diario que se lee, y ahora con Internet todo el mundo quiere saber qué es lo que pasa. De pronto hizo un titular hace 4 años, una cosa así, Singh, the consultant that never was, diciendo, no había hecho nada para Obama. En la Casa Blanca nadie sabía quién era Ravi Singh. Sí, efectivamente había trabajado con un demócrata en no sé qué estado, vete tú a saber dónde, etcétera, y a partir de ahí él se había convertido en claro, haciendo uso de su propia profesión, ¿no? Entonces, había construido un personaje. Es un caso de libro, de algo que yo veo en mi propia profesión, ¿no? Y digo, es tan fácil decir, no, sí, claro, yo asesor, tal, pero claro, solamente lo hago, no te puedo dar más detalles porque es confidencial, y además, y vete tú y pregúntale al tipo, ¿no? Incluso él te lo va a negar, porque, claro, es que es una cosa como absurda, ¿no? Con lo fácil que es decir que somos simplemente peluqueros, Dios mío, o peluqueras. Oye, te vienen como te vienen, pues haces lo que buenamente puedes, y si vienen, oye, ya quisiera yo ahora... Claro, dame un segundo, quería que terminara Verónica, porque me ha quedado pendiente lo del candidato, no lo mismo trabajar con uno que con otro, y sin decir nombres ni casos concretos, pero sí me interesa saber cuánto, porque no es lo mismo que te contraten, incluso que te paguen, a que te escuchen. No es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que yo he tenido, creo que algo de suerte, en el sentido de que siempre me he encontrado con candidatos con los que hemos tenido una sintonía. Yo también sé muy bien cuál es mi papel. El que asesora no paga, y esto no lo dice ningún gran consultor, esto lo dice mi madre, que es de un pueblo muy pequeñito. El que aconseja no paga. Quiere decir que no es nuestro rostro el que está en el cartel. Al fin y al cabo, nosotros nos jugamos el prestigio dentro de la profesión con los periodistas, los pósters, la gente que nos conoce, pero quien se juega su imagen pública es él o la que se pone delante de todos, ¿no? Entonces, bueno, para mí la confianza que un candidato o una candidata deposite en ti es lo más importante. No hay nada más frustrante que tú veas una situación, la veas clara, veas por dónde hay que ir, los números te acompañen y no te hagan caso. Pero al final, la decisión es de él o de ella. Entonces, cuando tienes buena sintonía, la cosa fluye y encima te hacen caso, fenomenal. Que tienes buena sintonía y no te hacen caso, pues peor. Que no tienes buena sintonía y no te hacen caso, te vas. Y punto. Dime. No, yo quería deciros que yo creo que lo que haces es vincular el destino del candidato al tuyo propio, ¿no? Yo siempre les enseño una cosa que me enseñó Antonio Sola. Una vez hay un dibujo muy famoso, no sé si lo habréis visto, que es, digamos, un montón de gente sobre un tablero de madera, y en la otra punta del tablero es un precipicio debajo y hay un candidato diciendo, vótame, ¿no?
Entonces, yo siempre le enseño esa foto al candidato y siempre le digo, mira, yo estoy en el mismo sitio que tú. Es decir, si esta gente se va, nos caemos, te caes tú y me caigo yo. Es decir, no se trata tanto de que me hagas caso como de que tu éxito es mi éxito y mi éxito es el tuyo. De alguna manera, yo siempre, fíjate que suelo hablar en términos de ayudar en la campaña, colaborar con la campaña, no tanto decirte lo que vengo a hacer aquí. Yo recuerdo una candidata en Colombia que en una entrevista, yo estaba con ella y en una entrevista dijo, yo no soporto a los asesores porque no soporto que me digan lo que tengo que hacer. Pues claro que no, si eres la candidata, o sea, por algo serás la candidata, ¿no? Y yo me acuerdo que lo hablábamos y le decía, es que no se trata de que te digan lo que tienes que hacer, lo que se trata es de que acierte con lo que te diga, que sea capaz de demostrar que eres un buen candidato o una buena candidata. Eso es lo que hace un asesor, no es decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Salvo en momentos puntuales, de crisis y demás. Digamos que es un trabajo muy colaborativo, no es un trabajo jerárquico, para entendernos. Las campañas electorales es la cosa más masculina que existe, no hay nada más masculino que eso, aparte de la final de, no sé, de boxeo, de tal. Es muy masculina, o sea, es el arte de la guerra, ¿no? Y todo el mundo ha leído El arte de la guerra y todo el mundo es súper fan del libro de Sun Tzu, donde explica todo lo que pasaba en el campo de batalla y eso es casi aplicable a una campaña electoral porque hay enemigos, porque hay campo de batalla, porque hay todo tipo de símiles fáciles de hacer con una guerra. Sin embargo, si ese libro lo hubiera escrito la señora Sun Tzu, no sé, una mujer, seguramente en ese libro se contarían cosas distintas, que no tienen nada que ver con el enfrentamiento directo, es decir, las estrategias, si solamente son basadas en la guerra, son excesivamente, a mí me parecen muy pobres y muy cortas, ¿no? Entonces, trabajamos con otro tipo de elementos, más teoría del juego, digamos que introduces elementos, digamos, las estrategias. Yo soy estratega, o sea, yo me dedico a eso. O sea, mi misión en una campaña electoral es decidir qué hay que hacer teniendo en cuenta todos los elementos, como dice Verónica, todos los elementos que tenemos en la mano. ¿Y el partido te deja? Claro, vamos. Decirle a un partido político que lleva sí. de rancio abolengo, que lleva toda la vida sabiendo lo que tiene que hacer, y llegas tú de fuera y dices, lo que tienes que hacer es esto. Bueno, hay veces que no aceptan, pero no es normal. Claro, cuando ya te consideran un colaborador, alguien que está poniendo toda su energía profesional en que eso vaya bien, vamos, yo creo que en principio te ven con buenos ojos, además te están pagando una pasta, solo falta que encima no te hagan caso, ¿no? Luego, bueno... ¿Una pasta? No. ¿He oído dinero? No, yo creo que primero te los tienes que ganar, o sea, tienes que ganarte... Hay una... en fin, pero espero que no acrecentar todavía más lo que parece una crítica, digamos, una enmienda a la totalidad de la profesión, pero había una colega, consultora, muy amiga, no daré el nombre, pues relativamente conocida, que siempre actuaba con sus clientes de la misma manera, que era generando inseguridad en su cliente, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿no? Es decir, oye, no, te la estás jugando, cuidado porque aquí, mira, oye, yo te di esto porque tal, no sé qué, y luego ella estaba controlando, no, por ahí no, tal, claro, con lo cual el tipo, ¿no? El tipo o la tipa sentía todo el rato una inseguridad que ella venía a resolver, digamos, que es como aquello, el jueguecito de los palillos, ¿no? ¿Cómo se llama? De los palillos chinos, ¿no? El tío que está ahí poniendo dificultades para luego ir en el último segundo y resolverlas, ¿no? Hay un perfil muy típico de esto también, el tipo o la tipa que va de seguro y de guay y aunque diga una memez, la dice con tanta solvencia que todos los demás se quedan como diciendo, Dios mío, qué barbaridad. Debe tener razón porque lo dice con una seguridad tal. Claro, y eso genera inseguridad en los que están a su alrededor. Y es un perfil de consultor. Y es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Oye, y puede que vaya bien, ¿eh? Quiero decir que... pero en general, mi experiencia al menos es que lo que sí agradecen los partidos, sobre todo cuando te desplazas, digamos, cuando no estás en tu país. Por aquí, yo al menos he trabajado siempre en España, he trabajado con el Partido Socialista. Y trabajé en la época de Zapatero y en la época de Pedro Sánchez, donde coincidí con Verónica. Y también en otros lugares, pero también con David y también con Inma, por cierto. O sea que en realidad... Bueno, iba a decir que... ¿Habéis trabajado todos juntos? No, en algún momento hemos coincidido todos en el ámbito público, ¿no?
Siempre Sí. estamos en trincheras distintas. Sí, valga nos No, vamos la pero hay un cambiando. momento en el que ella está en Entesa, Siempre ¿no? estamos enfrentados. No, coincidiste. no. Sí. Bueno, Nada, no, la iba a decir última, que, sí. perdón, termino ya. Iba a decir que hay algo que sí agradecen los clientes, digamos, ¿no? Y es el método. Es decir, mi experiencia es que las campañas, siempre que van mal por el método, no van por el contenido. Porque por el contenido puedes perder, ¿qué le vamos a hacer? Solo puede ganar uno, digamos, y por tanto perderás. Pero puedes tener una campaña digna, puedes pasar a la oposición, perder con dignidad y con la sensación de que has hecho bien el trabajo. ¿Qué pasa cuando hay fracasos rotundos de que todo el mundo termina enfadado, etcétera? No fallan por el mensaje, no fallan por la publicidad, no fallan por el candidato, fallan por el método. A veces el equipo Fallan por la idea de que aquí a las 9 de la mañana tiene que estar todo el mundo con la prensa, entendedme, lo que sea, digamos, con la prensa en general, en sentido amplio, leída. A las 9:30 se levanta la sesión. A las 9:30 todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer. Nos volvemos a ver a las 7 de la tarde. El mensaje del día está claro. El de actos públicos sabe qué tipo de silla hay que poner. El otro se ha encargado de los autobuses y todo el mundo está en línea. Eso que parece una tontería, digamos, o parece fácil, por ahí por el mundo es alucinante, porque enseguida llegan unos, no, pero esto sí, muy bien lo que se ha hecho en la reunión, pero ya voy yo por detrás y ya organizo yo el acto como me dé la gana. Sí, la silla esa, pero no me gusta, tengo un primo que hace sillas y va a poner otras. Y esto es muy frecuente en las campañas, muy frecuente, ¿no? Entonces lo que se agradece es eso, y ahí nosotros los españoles, en América Latina, pues no sé, por europeos o por, yo qué sé, por un poquito más metódicos, ahí sí ayudamos. Yo creo. Luego me contáis algo de esas situaciones caóticas que se deben vivir en las bambalinas del mundo de la política, que uno desde el mundo del periodismo aseguro que también a veces uno lo ve. Bueno, me pasé 24 horas con Pedro Sánchez. Estuvimos 24 horas. Estuvimos 24 horas en un concierto de rock. Un día de campaña. Pues era el 15 de diciembre. Pero eso Fuimos a estaba Extremadura. perfectamente- Pocos días antes de las elecciones. Tú no lo Fuimos a sabías, pero eso estaba Extremadura. perfectamente estructurado, era tu día. Lo ¿sabes? te- Se lo tengo- había lo hecho tengo todo clarísimo, para que lo tú te tengo llevaras una clarísimo, buena impresión. ¿verdad, El Verónica? teatro para Sergio Martín. Lo tengo clarísimo. Que salió muy bien. Salió muy bien, salió estupendamente. Y yo me lo pasé muy bien, y luego tengo para contar, pues fíjate, de todo. Pero antes quiero abrir, pero no debo, porque ahí abro el debate de los límites éticos. David. ¿Me dejarías hablar de las tendencias en América Por Latina? supuesto. Antes, por apuntar también. Venga. Es que es una cuestión que me parece muy importante de cuáles son las tendencias políticas en América Latina que va a haber, porque son 2 años importantísimos, 2018-2019, para el conjunto de ese continente, que como bien dice Luis es muy heterogéneo. Yo identifico 7 tendencias que a mí me parecen muy relevantes. Uno, primero, la irrupción de las iglesias protestantes. Están penetrando enormemente en los partidos políticos. En Costa Rica hace un mes casi gana un pastor evangélico, estuvo a esto. Han penetrado muchísimo en Brasil, en Colombia. Centroamérica es impresionante, por lo tanto ahí tenemos una tendencia de eje político muy importante a estudiar. El segundo es la influencia del eje pacífico, las relaciones con China. Solo por dar algunos datos, el año pasado China invirtió 250.000 millones de dólares, es más de un cuarto del PIB de toda España, y ha convertido a América Latina en la segunda zona del mundo con más inversión directa. Y además está invirtiendo en 3 sectores, en minería, energía e infraestructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el peso estratégico de cara a partidos políticos y candidatos obviamente va a ser mayor, y al final influye, eso tiene mucha influencia en la arena política. La tercera tendencia que identifico es que persisten los niveles de desigualdad y de inseguridad. América Latina es donde se cometen el 35% de los homicidios de todo el mundo, teniendo solo el 8% de toda la población mundial. Está entrando ya en la agenda algo que de momento aparecía de una manera un poco tangencial, porque no se trataba, se daba como algo que era insuperable. Pues no, desigualdad e inseguridad están empezando a ser temas prioritarios, al igual que el cuarto eje que identifico, la cuarta tendencia, que es la de la corrupción, como bien habíais mencionado antes. Ya la ciudadanía en América Latina en general le pone mucho énfasis a combatir la corrupción, cosa que hace 10 años no aparecía porque se daba como por hecho, que era un mal menor o un mal mayor a aceptar. El quinto son los temas medioambientales. En América Latina está habiendo un problema tremendo con la calidad del aire, la deforestación de los bosques, del Amazonas, la calidad del agua. En las ciudades como Bogotá, Río de Janeiro y México, los problemas de respiración, de la calidad del aire, son ya tremendos. Creo que va a entrar en las agendas políticas.
El sexto eje son los partidos tradicionales, se erosionan a marchas forzadas, están desapareciendo. Como bien decía Inma, cada vez importan más los candidatos y esto puede ser bueno o puede ser malo, no sé, pero desde luego es menos control. Las estructuras de partido siempre tienen más control sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer que un free rider o que un loco que te coge con sus 100 millones de dólares y te puede montar una campaña. Sexta tendencia, la población joven, la mencionabas tú también, Inma. El 50% de la población en América Latina es menor de 40 años. Esto quiere decir que las agendas políticas van a tener mucho que ver con las reivindicaciones de acceso a vivienda, formación de familia, educación, mejoras salariales de la población joven, que es exactamente lo contrario de la tendencia que tenemos en España, donde el 42% del electorado en España supera los 55 años de edad. O sea, tenemos una de las pirámides poblacionales más envejecidas. Cuando hablemos de las tendencias en España, veremos qué puede pasar por eso. Y séptimo y último punto que yo identifico en las tendencias de América Latina es un movimiento pendular de unos, lo decías tú, Luis, de la desaparición del ALBA de alguna manera, de unos movimientos muy de izquierdas, de unas izquierdas revolucionarias que lo iban a transformar todo, a cambiar. Parece que el péndulo se va hacia el otro lado, ¿no? Lo hemos visto en Macri, lo hemos visto en Carlos Alvarado en Costa Rica, parece que el candidato uribista va a ganar en Colombia, Temer en Brasil. O sea, parece que hay un movimiento pendular hacia la otra dirección. Esas son las 7 tendencias que yo identifico en América Latina, en un continente que está creciendo al 2% este año y al 3% según el FMI el próximo año. O sea, que estamos hablando de unas economías tremendamente tremendo desarrollo. Y más allá de esos 7 puntos que has identificado y que me sirven para aprender muchísimo esta tarde, quiero que ahora abordemos un poco más en profundidad qué está pasando y qué puede pasar en México y Colombia, que lo conocéis muy bien todos los de la mesa, pero me quedaba pendiente la pregunta del aspecto ético. A ver, sí. Es una cuestión individual, entiendo que cada uno sabe cómo tiene que manejarse. Esto es como en todas las profesiones. O sea, tú puedes ser hablaba antes de fontanero, ¿no? De albañil. Fontanero albañil, pues puede ser el típico que te hace la ñapa y no ha utilizado los materiales adecuados y ha gastado, te está cobrando el cemento de máxima calidad y te está poniendo uno de mínima calidad. Pues es que el debate ético en esta profesión es el mismo que tiene que haber en todas las profesiones. Y uno sabe cuándo está mintiendo y engañando y cuándo no. Y nuestra profesión tiene que ver con manipular, lo digo provocadoramente. Claro que sí que se manipula, porque es que es imposible hacer algo que no sea manipulable. La silla en la que está sentada Sergio ha sido manipulada por alguien que ha hecho esa silla, ¿no? La madera era un árbol y la han convertido en mesa. Los trajes que llevamos eran seda, lana y alguien los ha manipulado y los ha convertido en traje. O sea, todos manipulan para convertirlo en valor añadido. Sé lo que me vas a decir. A lo que voy es que solo se da valor añadido en sociedad a las cosas que han sido previamente manipuladas por alguien. Tú por el agua en el río no pagas, pero por esa botellín de agua que ha sido manipulado sí estás pagando. Porque todo lo que se da valor añadido se manipula. Pues la política, ¿qué es? Generar enmarcados para que la gente apoye tu enmarcado y te vote. Te pongo un ejemplo. ¿Tú qué crees? ¿Que el aborto es un derecho de las mujeres o es un derecho del nasciturus, del niño que va a nacer? Son dos argumentos y cada partido político contratará asesores, argumentos en función de su ideología, de su programa electoral, para intentar que el mayor número posible de personas compre y vote ese ángulo de visión. Yo en ese sentido no tengo el más mínimo sentimiento de culpa, al contrario, creo que David lo ha dicho muy bien. A mí me gusta decir así para provocar, digamos, en las clases con los chavales y tal, ¿no? Yo soy un manipulador, ¿no? Y lo digo así para provocar, ¿no? No lo pongo en la tarjeta, obviamente, ni se lo digo a mi abuela, que en paz descanse, abuelita, soy un manipulador. No, pues no voy de manipulador por la vida, pero sí explico lo que ha explicado muy bien David. Nuestro trabajo al final, evidentemente, igual que el trabajo de los periodistas, igual que el trabajo, él ha puesto ejemplos de otros ámbitos, pero hay un trabajo de gestión de la información y ahí cada uno le pone los límites, pero evidentemente hay un trabajo de gestión de la información. Tienes que decidir dónde te pones, sobre qué temas hablas, cuáles ignoras, dónde estás, con quién te ves, con quién no te ves, etcétera, etcétera. Si haces o no haces rueda de prensa, solo entrevista con Sergio, mejor no, mejor con el canal de la competencia, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido no tengo ningún problema, pero cuidado, no nos engañemos. Lo hemos visto en los últimos 10 años. ¿Qué cantidad de corrupción ha estado asociada al trabajo de consultores, organizadores de eventos, campañas para favorecer a no sé quién en Internet, etcétera, etcétera?
Y esto no es porque lo diga yo, es porque está en los sumarios de los casos de un partido en particular, que es el Partido Popular, pero también hace décadas en el caso del PSOE, y cómo montó una estructura para hacer campaña, digamos, a cuenta de... O sea que, cuidado, porque es muy fácil decir, no, pero esto no me lo factures a mí, esto factúraselo a la empresa X, ahí a cuenta de una asesoría de no sé qué. Ahí me surgen varias preguntas, pero por terminar lo de los límites éticos, me refería a... Verónica, me vas a entender seguro, bueno, todos, pero imagino que hay una tentación del partido, del último que te contrata, decirte, oye, pero nos contarás un poco cómo se cuecen las cosas en Ciudadanos, ¿no? O no, o cómo, esta gente, cuál es su estrategia. Por lo menos la tentación existirá. Y luego existirá el consultor con los límites éticos, los pones tú. Hasta dónde debes y hasta dónde no quieres, ¿no? A ver, claro que tú cuando te mueves de una organización a otra, te vas con un know-how, como el que ficha de una consultora por otra, como el que ficha, por ejemplo, en las Big Four, el mercado de fichajes intra-agencias es brutal. O sea, se mueren por fichar un consultor que haya estado en otra Big Four porque se va, pues eso, con el know-how, con cartera de clientes, con contactos, etc. Por supuesto, claro, cuando te mueves de partido, te vas con toda esa información. Tienes dos opciones: ser profesional, ético, guardar el respeto a tu anterior cliente y ser lo más deontológicamente adecuado posible, o no volver a trabajar. Porque si resulta, imaginaros que yo he trabajado para Luis Arroyo, que es la competencia de Inma Aguilar, por no poner ejemplos más evidentes, y me voy con Inma y me dice, oye, ¿cómo lo hace Arroyo? ¿Cuál es el secreto de la Coca-Cola de Arroyo? ¿Cuál es la fórmula que os funcionó tan bien? Y yo digo, pues mira, hicimos esto, encargamos aquella encuesta. ¿Qué te garantiza a ti que no lo voy a hacer con el próximo? Pero de todas maneras es que hacemos todo básicamente lo mismo, ¿eh? O sea, y las estrategias... ¿Sabes? O sea, y las estrategias Está claro son... que Luis quiere que no le sigan contratando. No, al contrario, yo estoy feliz, no vengo a hacer clientes necesariamente, no, al contrario. O sea, quiero decir que vengo a ser sincero con lo que veo, pero te digo, no, lo que quiero decir, a ver si Verónica está de acuerdo conmigo, en realidad las estrategias políticas son bastante evidentes una vez que se aplican, me explico, porque al final es qué tipo de mensaje, dónde se coloca, a qué público se está dirigiendo. Digamos que cuesta bastante poco descifrar por dónde va el... otra cosa es cuando se están gestando, claro, no las ves, ¿no? Pero luego las ves, y por tanto el PSOE sabe lo que hizo Ciudadanos en Cataluña hace 10 años cuando nace, más o menos, y ahora sabemos, unos y otros saben más o menos lo que anda cada uno, dónde está enfocándose, etcétera. Digamos que no... Un momento, Inma. Tenemos que irnos centrando porque tenemos un montón de asuntos por resolver y todavía no he cumplido con ni la mitad del programa. Pero es que quiero parar las máquinas porque me ha dicho hace un momento Inma, discrepo. Qué bueno. Y claro, con esa rotundidad yo discrepo, no sé de qué, pero cuéntanos. Pues, por ejemplo, con varias cosas, ¿no? Yo creo que la ética no es una opción. O sea, forma parte de nuestro trabajo, y creo que garantizar la ética de una campaña forma parte del trabajo de consultor cuando te contratan. No solo tu trabajo, sino también que la campaña sea ética. Yo pretendo que alguna vez alguien piense que si yo estoy trabajando en una campaña, esa campaña es ética. Es decir, casi que asegurar ese sello. Vale, esto puede parecer muy bonito y muy naif y muy estupendo, pero, por ejemplo, con el concepto de manipular, yo creo que nos estamos confundiendo. O sea, manipular no es el fin para el que vamos, es el medio que utilizamos para el fin. Y lo importante es el fin, lo importante es la intención. Es lo mismo que lo de Facebook Analytics, ¿no? Este debate tan aburrido y tan reiterativo que estamos viviendo últimamente, ¿no? O sea, el problema no es la metodología, el problema no es cómo manipulas, con el mejor sentido de la palabra, sino el fin con el que lo haces, la intención. Si antes ya se hacían campañas sucias y se mentía en las campañas, antes de Facebook, el problema no puede ser Facebook. Por tanto, insisto, lo importante es la intencionalidad con la que se hacen determinadas cosas en una campaña.
Eso para empezar. Y luego, respecto al tema de los clientes, lo que no haces es trabajar para dos clientes a la vez que colisionan, eso está claro. Pero es que una vez has terminado con la estrategia de uno, vas con otro. Es decir, que la estrategia la puedes contar, tampoco pasa nada. Es decir, ya se ha terminado la campaña, ¿no? Es decir, no estás desvelando nada en tu trabajo. Lo que no haces es contar el contenido de los documentos que tú has conocido o has manejado, ni los filtras. Eso sí, pero eso pasa con todas las profesiones, con cualquier consultor económico de cualquier tipo, ¿no? Es decir, es una cuestión, es que nuestro trabajo es así, no es un plus el ser ético, sino que si no trabajas así no tiene sentido trabajar, ¿no? O sea, trabajas en un entorno de mucha intimidad, de mucha información relevante, digamos, las zonas de penumbra, ¿no? Son muy importantes en la política. Sí. No, iba a discrepar. Sabes de la que así es como te discrepancia. dan la palabra, claro. No, iba a discrepar de la discrepancia. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Inma, y si por mi parte he dado a entender lo contrario, rectifico. Solo matizar. ¿A qué llamamos manipulación? ¿No? Voy a poner un ejemplo real de esta misma tarde, digamos, para hacerlo más vívido, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo ahora con el grupo parlamentario de los progresistas y socialdemócratas europeos, es decir, los socialistas europeos, vaya, ¿no? Al cual pertenece, por supuesto, también el Partido Socialista. Y lo estoy haciendo en Bruselas. El trabajo que estoy haciendo en este momento consiste en lo que en inglés llamamos hacer un rephrase, ¿no? O sea, una reformulación del lenguaje, es decir, un reenmarcado del lenguaje. Esto que parece jueguecitos de palabras o de estética, tiene detrás toda una teoría sobre el framing, sobre cómo la gente entiende las cosas, cuáles son los fundamentos morales que hay detrás de las políticas, cómo se formulan, etcétera, etcétera. Tiene que ver, no quiero enrollarme ahora ni mucho menos, pero tiene que ver con el famoso pensar rápido, pensar despacio de Kahneman, con el framing de Lakoff, con la teoría de los fundamentos morales de Haidt, etcétera, etcétera. Detrás hay una teoría, pero al final el trabajo es: te mando un papel que tiene 10 hojas, por favor, reformúlamelo. Si eso no es manipulación, que baje Dios y lo vea. Es decir, más manipulación que yo mismo con mi ordenador pensando en cómo hay que darle la vuelta a las palabras para que resulten más atractivas. En ese sentido hay un trabajo imprescindible de manipulación en la política. Pero lo haces para que eso lo está entienda un tipo de público concreto. Bueno, sí, pero también para entiendo que lo seducir. importante es el fin, ¿no? No el proceso. Sí, por supuesto, y además con ética, digamos, y con valores, ¿no? Sin duda, pero... Bueno, estado de la cuestión, me tenéis que dar alguna clave, casi uno por cabeza, elegir país. Una clave de Colombia, México, Brasil, Perú y Venezuela, que son los procesos electorales a los que se enfrentan en 2018. Os voy a ayudar un poco. Tenemos un mensaje que nos manda Gisela Ruach, una reputada consultora política y además profesora universitaria. Vemos el vídeo sobre México y, si te parece, Inma, empezamos hablando de cosas concretas de México y luego tenemos los deberes pendientes que nos han puesto los de la vez anterior. Os lo recuerdo. Nos han apuntado, ¿no? Nos he apuntado. Me toca en 2 minutos que me pidió Inma Aguilar explicarles el panorama de este proceso electoral en México. Un proceso interesante, dado la magnitud que tenemos en esta elección presidencial, donde por primera vez tendremos una elección prácticamente nacional en 30 estados de la República, de los 32 que componen nuestro país. Y esto va a hacer que la elección sea algo totalmente diferente a lo que hemos visto y vivido en elecciones presidenciales anteriores. Tenemos una contienda donde también por primera vez participan 2 candidatos independientes, que es Margarita Zavala, que es la esposa del expresidente de México, y Jaime Rodríguez el Bronco, que es el primer gobernador que gana un estado como candidato independiente. Y tenemos los 3 candidatos que realmente son los que están compitiendo en esta contienda, que es Andrés Manuel López Obrador, que es su tercera elección como candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, un candidato que en los 2 últimos sexenios trabajó con un gobierno panista y con un gobierno priista, que entra a la contienda
electoral como un candidato ciudadano y que tiene que refugiarse en los brazos del PRI y con el priismo para ser aceptado, y Ricardo Anaya, que es el candidato del Frente por México, para competir junto con el partido de derecha y izquierda que es el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué estamos viendo en tendencia con las encuestas? Pues prácticamente que todo este tiempo que se ha medido desde octubre del año pasado hasta las encuestas del día de hoy, un candidato que es en este caso Andrés Manuel López Obrador en primer lugar, pero en tendencia en cada medición creciendo. Un candidato del PAN-PRD también creciendo pero manteniéndose estable, y también estable el candidato del PRI, dependiendo de la medición, compitiendo en segundo lugar o estando en tercer lugar, donde prácticamente no tienen ninguna posibilidad de oportunidad los candidatos independientes. Faltan 47 días para la elección, 45 días el miércoles que ustedes verán este video. Todavía pueden suceder muchas cosas, y lo que queda claro es que más de la mitad del electorado en México no toma su decisión de votar por Andrés Manuel López Obrador. Veremos si esta tendencia de López Obrador de seguir creciendo a costa prácticamente del PRI se mantiene o empieza una caída de López Obrador por una serie de errores que tradicionalmente él incurre y que le han costado la elección del 2006 y 2002. Recientemente él tiene una confrontación con los empresarios y esto ha generado una serie de elementos donde él ha tenido que corregir eso que había dicho que iba a hacer, desde cancelar la inversión en el nuevo aeropuerto, que iba a revisar todos los contratos en los cuales estuvieran los empresarios involucrados, y bueno, no se pierdan qué va a pasar en México, y básicamente la pregunta es, ¿la gente quiere cambio? ¿Quiere continuismo? La gente va a votar ¿con cuál de las emociones? ¿Con el estómago, el hígado o el corazón? Ese es el reto de esta elección. Saludos. Un aplauso, ¿no? Me parece excepcional como lo cuenta en tan poco tiempo, y yo os traslado la pregunta. A Gisela la llaman la maestra, no te digo más. Pues ahora entiendo por qué, porque lo ha explicado el dibujo perfecto. Pues yo os lanzo la pregunta. En México, ¿con qué van? A 45 días, 47 cuando se grabó este vídeo, ¿con qué van a votar en México? ¿Con el corazón, el hígado o el estómago? Yo estoy trabajando ahora en México en campaña, no diré de qué partido porque todavía estoy en pleno proceso, pero es muy difícil que, por mucho que falle o que cometa errores López Obrador, hay muy poco tiempo ya para que se revierta la tendencia y la diferencia tan grande que hay a su favor, ¿no? La clave de todo esto es que a López Obrador siempre se le ha combatido con el miedo, ¿no? O sea, siempre se le ha significado como alguien que daba mucho miedo y, por tanto, era un voto a la contra él, pero ya no da miedo. Esa es la cuestión. A la gente ya no le da miedo López Gisela, de todas Obrador. maneras, lo has señalado ahí, él es, y tú lo sabes bien, Inma, Sí. él es propenso a la cagada. Sí, por eso, pero no... No, pero es verdad, no puede hay hacer que tantas acordarse cagadas. de hay que acordarse errores que suele cometer. En 2006 deja la silla vacía en una campaña en la que tenía todas las de ganar, y deja una silla vacía. Eso permite al, creo que fue Calderón, ¿no? En la campaña que allí ganó Calderón, hacer una contracampaña brutal, ¿no? Bueno, la última la que perdió fue la de Peña Nieto. Sí, Claro, sí, es que hace 6 años, porque allí las legislaturas duran 6 años. Claro. Lo que parece Exacto, que hayan contra pasado Peña 2. Nieto, eso es. O sea, que él es propenso a cagarlo, sí. Bueno, y lo otro significativo, no me quiero enrollar más, que los compañeros también saben bastante del tema,
Lo que a mí me llama la atención o me gusta un poco es que es curioso, ¿no? Nadie, aquí en España se entiende raro que haya un partido, un frente, digamos, con un candidato único que representa a 3 partidos como PAN, que es un partido muy conservador de la derecha, sí, a PRD, que sería algo así como el Partido Socialista de allí, y a Movimiento Ciudadano, que es una especie de partido moderno que se ha juntado con los partidos, digamos, viejos, ¿no? Una alianza extrañísima, que es el candidato Anaya, el que habéis visto que iba en segundo lugar, ¿no? Y que bueno, aquí por eso me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando todo el mundo dice, es que claro, es antinatura, ¿no? Que Ciudadanos pacte con el PSOE, o que Podemos pacte con el Partido Popular, o que en Cataluña Ciudadanos pacte con Partido Socialista o con Comunes, ¿no? Es antinatura, ¿no? Es una realidad que en otros países es bastante más habitual de ver. Sobre México, David y Verónica, si queréis añadir algo. Por cierto, me cuentan, he olvidado deciroslo, que os han repartido unas tarjetas por si queréis participar formulando preguntas. Yo estoy deseando que me lleguen preguntas, especialmente sobre estos procesos, que no sé exactamente cuáles serán los que más os pueden interesar: Colombia, Perú, México, Venezuela. Me pasáis preguntas y lo vamos viendo. David. De México solo apuntar una cosa, y es un grave problema que hay con los medios de comunicación. Los asesinatos de periodistas se han convertido en moneda de cambio. Eso está generando autocensura en los periodistas que cubren la actividad política, y eso es un déficit tremendo de cara a la información que le llegue finalmente a la gente. Si esto se incrementa, creo que dificultará la victoria de López Obrador, que parece que es quien tenía las papeletas de poder elegirse como candidato victorioso. Dependerá mucho de qué papel jueguen los medios de comunicación, porque en un país tan grande, de más de 100 millones de habitantes, muy descentralizado como es México, el papel de los medios es importantísimo. La penetración de las narcoestructuras en el Estado es inédita, en la historia de México es enorme, especialmente en algunos estados como el de Guerrero, y son 2 elementos de distorsión que van a tener un impacto enorme en las elecciones. Si no impactaran demasiado, creo que López Obrador sería el candidato ganador. Si impactan, creo que puede ser alguno de los otros. Si no, la caga. Sí, claro, eso, Es otro elemento. Hay que tener en cuenta. Yo he subido la terminología de Luis, pero vamos. Dime, perdón. No, que iba a decir que también iba a emplear lo del término que le iba a cagar, pero me he cortado. Ya sabía que estaba Luis ahí para darle el toque realista. Luis, no sé si quieres añadir algo más de las eso, claves de lo que puedes trabajando en México. No, tenemos creo que está. Aparte que yo no trabajo en México y no lo conozco de primera mano, ¿no? Día 27 de mayo, presidenciales en Colombia. Colombia está también. A ver. ¿Cuáles son los ejes que están ahora? ¿Cuáles son los temas que están dominando el debate en Colombia? Bueno, por supuesto, el proceso de paz, digamos, y resulta muy sorprendente, resulta llamativo que un proceso en el que un presidente como Santos, que ha puesto tanto empeño, tanta carne, nunca mejor dicho, en el caso de Colombia, tanta carne en el asador, con tantas dificultades, etcétera, hay un caso de estudio que es, a mi modo de ver, fascinante, merece un documental de Netflix, solo él, que es la relación con el padre Uribe, ¿no? Digo el padre metafóricamente, claro. Es decir, ¿cómo es posible una manera tan cruel de matar al hijo desde el primer día en el que Santos empieza a gobernar? Desde el primer día, con imágenes, tuiteando en su contra, machacándole, etcétera, etcétera, que hace que Santos aborde un proceso de tremenda importancia para un país, por aquí, con perdón, porque no quiero frivolizar con el asunto, pero lo de ETA es una broma, digamos, al lado del tamaño, de la brutalidad, sé que, por supuesto, lo digo con todos los matices, naturalmente, ETA no es una broma en cualquier caso, pero digo, en términos comparativos es brutal, cientos de miles de desplazados, decenas de miles de asesinados, etcétera, y ese juego entre dos hombres, ¿no? El presidente Santos, Uribe, operando desde el primer día en su contra, etcétera, y ahora dando como resultado, con bastante probabilidad, a un candidato de la cuerda de Uribe, que es Iván Duque, ¿no? Con bastante probabilidad, también en los sondeos están. No está tan claro. Bueno,
O sea, tampoco queda tanto como para no, que... lo que pero pasa bueno. es que, perdona que te interrumpa, Sí, pero sí, he dale. estado hace muy pocos días en Colombia y de hecho un partido político me ha contratado para analizar encuestas. Esto que hace Kiko Llaneras Sí. con intenciones de acertar, allí lo hacen con intenciones de saber la verdad. Pues las encuestas son tan dispares, Sí. están tan manipuladas, esto sí que se llama manipular, con intenciones bueno, de tergiversar la intención de voto. Son tan dispares que nos han pasado, a algunos de vosotros os habrá pasado, que te contrata un partido político poco antes de las elecciones para que le digas la verdad de las encuestas. O sea, que cojas todas las encuestas, mires las fichas técnicas, intentes eliminar la cocina, le metas contexto y experiencia o como quieras y les digas lo que puede pasar, ¿no? Y es verdad que yo me he encontrado en Colombia con un tema interesante, que es que en las encuestas no está contemplada la maquinaria. Que esto en América Latina, en algunos países, yo al menos en los que he trabajado, es algo importante, que es todo lo que se va a movilizar en el último momento a favor de quien tiene la maquinaria. ¿Y quién tiene la maquinaria? Pues normalmente el que tiene el gobierno, ¿no? El que tiene el gobierno, que no es precisamente Uribe, sino Santos. Entonces, ahí hay un tema interesante, o sea, dependiendo de quién pase la segunda vuelta, podría ganar, si pasara a Vargas, yo creo que podría ganar Vargas Lleras, que es el candidato de Santos, y no el de Uribe, que es Iván Duque. Es un tema curioso, y lo que decías es importantísimo, el tema de la paz frente a la no paz, como polarización, es muy importante en Colombia, y por tanto, ¿quiénes pueden apoyar, o sea, un poco la línea bolivariana, quién la representa? Están un poco peleando saber quién representa la línea más bolivariana, en este caso pro-paz. Y luego otro elemento interesantísimo en Colombia es que el 50% de la población nunca ha votado ni nunca piensa votar. O sea, hay un gigante dormido que si en algún momento alguien lo despierta, tipo un partido pues, radical de cualquier signo, estamos hablando de un monstruo, o sea, del 50% de la población. Hay zonas, por la zona del Orinoco, por la parte de la selva del norte también, donde jamás ha ido un candidato electoral a nada. Y en algunos sitios hasta ni ponen urnas, porque realmente como nadie va a votar, pues ¿para qué, no? Es decir, que son realidades, o sea, estamos hablando de un trocito de Colombia donde hay ciudades, donde más o menos las encuestas pueden, pero imaginaos, ¿no? Que hubiera llegado un Timochenko o un tal y hubiera activado todo el campesinado olvidado, que es por eso hablaba antes del concepto de los olvidados, que es muy potente en muchos países. En España yo creo que también, pero en este, por ejemplo, sobre todo. Me pasaron dos preguntas, por dividir un poco las tareas. Bueno, esta más se la dirigen a David Redodi directamente sobre estos, David, 7 puntos, esas nuevas tendencias políticas que dibujabas antes en Latinoamérica. Te preguntan cuál crees que es el rol que van a jugar los medios de comunicación en las redes para abordar este nuevo escenario. Muy importante, pero no tan importante, por dos motivos. Uno, porque la población con acceso a Internet no es tan grande como en Europa. Por lo tanto, el mundo rural, personas de más de 45 años, creo que no llega al 30% de penetración media ponderada. Habría que ver por países que no tiene nada que ver Bolivia con Ecuador, con Colombia, con México. Pero, por un lado, la penetración de las redes sociales no es tan grande como en Europa como en Estados Unidos. Y segundo, porque en América Latina pesa muchísimo aún la televisión, sigue siendo el medio estrella, lo es también en Europa, pero en América Latina es muy de lejos. Entonces yo creo que, por supuesto, es un canal más, hay que trabajarlo, es importante, pero a mí me parece que los medios de comunicación tradicionales van a ser más importantes que las redes. ¿Qué valor tienen las redes? Que colocan los temas en la televisión, las polémicas que está viendo en Colombia, o lo que hacía Uribe con su Twitter, o lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, que al final lo sabemos todos por la radio, por la prensa y por la televisión, pero no porque yo vea el Twitter de Donald Trump, que no lo veo, afortunadamente, por lo que me entero. Pues en América Latina, con bastante más intensidad, esos medios tradicionales tienen más peso que las redes sociales. En España también es un poco así ahora, ¿no? Es decir, los temas se colocan, los debates se abren en las redes, sí, pero la gran difusión es en la tele, en la radio. Efectivamente, lo que le llega a mi madre es lo que ve en la tele, no lo que aparece en Twitter. Esta os la formulan a todos, así que yo la formulo y el que quiera. ¿Cuál es su opinión sobre la situación electoral de Venezuela, especialmente después de las pasadas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y las próximas elecciones presidenciales? Pues, ¿puedo hablar ahí? Dale, Luis. Vamos, modestamente, claro. Venezuela, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, es una dictadura, punto. Digo porque a lo mejor alguien todavía lo duda, ¿no? Y por tanto el resultado es completamente previsible.
No hay ninguna duda de cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser la victoria de Maduro, legitimada, probablemente pues harán lo posible para que sea 60-40, digamos, para que parezca una victoria limpia y democrática, en un proceso que ha sido solo supervisado por unos cuantos países que han estado dispuestos a supervisarlo, de la órbita, digamos, ¿no? Con candidatos, prácticamente todos ellos, los relevantes, encarcelados o exiliados, con un sistema completamente controlado, con una asamblea constituyente que ha sido constituida ilegalmente, es decir, a la vista de todo el mundo, sin ningún tipo de... Por tanto, ¿qué va a pasar en Venezuela? Bueno, que va a ganar Maduro, digamos, va a intentar limpiar la victoria como si fuera una victoria legal, y a partir de ahí Venezuela seguirá una de dos, o cayéndose ya ella sola, porque el Estado, digamos, es de tal precariedad en todos los sentidos, una inflación absolutamente desbocada, con una economía completamente paralela, sumergida, es decir, nadie recibe salarios con los que pueda hacer nada, es decir, la moneda no vale ya nada, el régimen se ha inventado una moneda que es el petro, que no sirve absolutamente para nada, que nadie la puede utilizar, porque una desbandada de la población, aquí a Madrid, a Miami, por supuesto, al resto de América Latina, chavales que vienen a hacer trabajos de camareros formados en una democracia viejísima y con larguísima tradición como es la venezolana. O sea, es un desastre de tal dimensión que... Tampoco la oposición se le pone muy difícil, ¿no? No, yo creo, no, al contrario, mira, yo creo que eso es un mito. El otro día hablando, yo tengo muy buena relación con la oposición venezolana, en particular con Voluntad Popular, con Leopoldo López no, porque está en su casa encerrado, no puede hablar, pero tengo mucha relación con sus padres, con Voluntad Popular como partido, con sus representantes aquí, etcétera, y ellos mismos han caído en la trampa de, no, es que como estamos divididos, pero vamos a ver, ¿en qué estáis divididos? ¿Cómo no vais a estar divididos si os están persiguiendo, si os están masacrando, os están matando en las calles? ¿Y división? ¿Qué división, por Dios? Si son unos benditos. El problema más grave que tiene desde el punto de vista electoral la democracia venezolana es que tiene un sistema a una única vuelta. Parece una tontería, pero esto es brutal, claro, porque el que gana por más de un voto se lo lleva todo, no hay segunda vuelta, con lo cual siempre desde el chavismo la oposición ha tenido el desafío de ir unida con un único candidato, que le pidan a la oposición española o a la francesa o a la alemana ir con un único candidato para competir con el presidente y a ver qué partido se ponía de acuerdo, ¿no? Por completar un poco lo que ha comentado Luis, es cierto que en Venezuela se ha producido un hecho inédito hasta el momento. Todas las fuerzas de la oposición se han unido por primera vez en un movimiento que se llama Frente Amplio Venezuela Libre, que lo que decidieron hacer era no presentarse a las elecciones para no legitimar el resultado en tanto en cuanto eran unas elecciones convocadas fuera de plazo, no atendiendo al mandato constitucional y por una asamblea que no es el Parlamento, el Congreso elegido democráticamente, sino era una asamblea de chavistas y, por lo tanto, como no reconocían el origen, deciden no presentarse. El único candidato de la oposición que se presenta es Falcón, que es un candidato al que no reconoce la oposición y que tenía unos precedentes de chavismo y que, por lo tanto, ellos creen que es el anzuelo de Maduro como para legitimar unas elecciones en competición. Ellos ahora, el Frente Amplio Venezuela Libre, lo que se está dedicando es hacer una gira internacional. Estuvieron en España hace unas 3 semanas, han estado en Francia, están por toda Latinoamérica reivindicando varias cosas. La primera, que los gobiernos no reconozcan el resultado de esas elecciones, es decir, no lo legitimen, algo que es muy complicado a nivel diplomático. Hay algunos países que ya han dicho que lo van a hacer, como Panamá, pero es cierto que es muy complicado teniendo intereses económicos, por ejemplo, España, que pueda no reconocer un gobierno. Después están pidiendo al Gobierno de España que se haga cargo de todos los refugiados que están aquí. En estos momentos hay una comunidad venezolana amplísima que no tiene papeles para trabajar y que están aquí en una situación de absoluta indigencia y caridad, porque al no tener papeles no pueden poner a los niños en los colegios, no pueden acceder a trabajo y como
hay organizaciones internacionales que han dicho hay que tratarlos como refugiados políticos. En Brasil lo están haciendo, en Argentina lo están haciendo, en México lo están haciendo y esa es otra de las reivindicaciones. Y por último, hablar de la crisis humanitaria que está habiendo en Venezuela. Eso sí que es una crisis humanitaria y no las declaraciones que se escuchan dentro de estas fronteras. Porque tienen gravísimos problemas de abastecimiento, gravísimos problemas de medicamentos. Cada 8 horas muere un niño en Venezuela por no tener la medicación adecuada y creo que pues, desde aquí tenemos que enviarles todo el apoyo a toda la comunidad venezolana que está viviendo, como decía Luis, en una tiranía. Bueno, esta va la cuestión, nos quedan 6 minutos y me he dejado para el final y a propósito, para cumplir con el tiempo previsto, pero porque quiero que lo escuchen, sobre todo porque seguramente les será útil, los deberes que nos ponían en la mesa anterior. A ver, os pongo en antecedentes, para el que no haya estado aquí desde las 4 de la tarde. En la mesa anterior, con los expertos en demoscopia, hablábamos de cuáles son los temas que están en la agenda, que están ahora en el debate político en España, y qué es lo que, a la luz de las encuestas, más le puede interesar, hablamos de pura teoría, a cada uno de los 4 principales partidos del Niza, Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, PSOE, según alguna encuesta, en ese orden, para mantener ese status quo que dibujan esas encuestas. David, ¿por qué empiezo? Me dijeron, pregúntaselo a lo de la mesa siguiente. Digo, pues yo se lo pregunto a lo de la mesa siguiente. Adelante. Bueno, pues bien, yo lo que veo es que, como se titula Tendencias, dibujo las 3 tendencias, que es el escenario que nos han resumido los 4 demoscópicos, veo, ¿no? La primera es que ya están dibujados 2 bloques, uno de izquierdas y otro de derechas, y que esos 2 bloques tienen una competencia entre ellos intra e inter. Yo creo que el bloque más activado y el que tiene más determinado y definido el voto es el bloque de centro-derecha o de derecha, que lo configurarían Ciudadanos y Partido Popular. La gran incógnita, y ha salido esta tarde aquí, es los 2,5 millones casi de votantes de izquierdas que hoy por hoy no están activados. Si se activaran, la victoria de ese bloque de izquierdas sería muy, muy probable, que hoy por hoy no lo es si no se activan. Dejo ahí las estrategias de los partidos. Yo, si fuera del bloque de izquierdas, iría en activar ese voto. Todavía no me atrevería a decir cómo, y segundo, si fuera de derechas, a consolidarlo, a que no se me ahuyente, a que no se me vaya. La segunda tendencia que veo es económica. El informe de la OCDE que salió hace apenas unas semanas establece que España es el 7º país de la OCDE con más trabajadores pobres, después de Chipre, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. No hay ningún país europeo entre los 10 primeros. España está ya en esa lista. ¿Qué quiere decir esto? Que las desigualdades sociales se han instalado en España. Eso va a generar un voto de cabreo. Yo creo que eso va a generar un voto de enfado. Y además en una economía que vamos a ver cómo se elevan los tipos de interés en breve. Es decir, esos vientos de cola que hemos tenido hasta ahora, precio del barril de petróleo a $44, ya está a 70 y subiendo, tipos de interés subiendo. Vamos a ver cómo afecta la economía y cuál es el cabreo de la gente cuando lleguen las elecciones en 2019 o en 2020, las generales. Y la tercera y última tendencia que yo veo es la que comentaba antes, que es la demográfica. Más del 50% del electorado en España en las próximas elecciones va a tener más de 55 años y entre 18 y 34 años solo va a ser el 12%. La concentración está clara, de hacia dónde hay que segmentar las estrategias electorales para conseguir el voto. ¿Cómo se haga esto? No lo sé, pero creo que el peso de la ideología vamos a verlo otra vez. Eso de que las izquierdas y las derechas se habían desdibujado, eran los de arriba, los de abajo, los de zigzag, los de medio pensionistas y los de querer de mi valle, yo creo que va a volver las ideas clásicas de, oiga, las izquierdas defienden redistribución de la riqueza, cohesión social, educación pública, sanidad pública, y las derechas defienden esto y esto. ¿Tú ves claro los bloques conservador y...? Yo creo que sí. Sí. Ahora, las implicaciones de lo que implica un gobierno de coalición PSOE-Podemos o Ciudadanos-PP son otra historia. ¿Cómo se dibuja eso? Eso es otra película. Inma, ¿qué tiene que hacer cada uno de esos partidos para mantener o cambiar la situación en función de donde esté? Depende de a quién se lo dijera, ¿no? Que me contraten. Así todos en general, todos no pueden hacer lo mismo, evidentemente. Yo no creo que el eje sea izquierda y derecha. Existe como una base sólida de dibujo de panorama electoral, pero a la hora de ponerse delante de la urna y votar, la gente no estará pensando en izquierda y derecha, estará pensando en otros ejes que están solapados con ese. Me parece importante. Otra cosa es que el dibujo demoscópico nos marque digamos, un cuatripartidismo de renovación, ¿no? De unos partidos que van a renovar a los antiguos, que también está por ver.
Creo que es muy importante que la política aprenda de la calle de una vez por todas. Yo creo que la movilización, como lo ha dicho también muy bien David, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista es la clave. Es decir, saber exactamente lo que a la gente le apela y le colectiviza para, digamos, darles herramientas y que movilicen, que, digamos, hagan la campaña por su cuenta, ¿no? Y se ilusionen. Y luego, por ejemplo, otra cosa que tampoco me acaba de convencer es la idea de la indignación, ¿no? Yo creo que ya no estamos en esa línea. Antes lo comentaba el de Sigma 2, que los mensajes excesivamente cenizos, ha dicho él, con respecto a la economía, no nos lo iban a comprar. O sea, la gente va a la tienda a buscar en el escaparate ilusión, esperanza. O sea, yo creo que hoy en día en España no se pueden ganar unas elecciones solo con miedo o solo con un voto anti o con un voto de castigo. Creo que se necesita un proyecto, creo que la idea de una ilusión, o sea, en este país lo hemos visto, en muy poco tiempo pasamos de la indignación a si se puede. Es decir, creo que eso que hablaba antes de la campaña emocional, creo que también será determinante y importante que lo tomen en cuenta todos. Y luego creo, como he dicho, que la política tiene que aprender de la calle, o por lo menos sacar de la calle todo aquello que son las estrategias. Me da la impresión de que uno de los movimientos, digamos, la energía más potente en la calle hoy, como energía movilizadora, creo que está en el movimiento de mujeres. Creo que es donde más, digamos, donde, iba a decir pescar, ¿no? Pero esto queda tan feo, o sea, donde realmente habría que recoger electorados con cosas que decir, ¿no? Luis. A ver, yo ante Ciudadanos me quitaría absolutamente el sombrero, diría mis respetos, enhorabuena, qué suerte tienes, la ola que tienes es absolutamente fascinante para ti, si no la aprovechas será sorprendente y lo digo con total sinceridad, es decir, aprovecha la ola, una vez más, con perdón, pero no la cagues, vete despacio, no eleves las expectativas, esto es muy importante, ve despacio, trata de trasladar, digamos, o de reforzar la idea de hombre de Estado, en el caso de Rivera en particular, más aún, eso significa, bueno, habría que buscar algunos lugares, algunos hitos, etcétera. El tema de Cataluña está ahí, punto, no, o sea, quiero decir que va a seguir, porque vamos a ver cómo llegan los juicios, cómo llegan las comparecencias, las citaciones judiciales, las comparecencias, las sentencias, etcétera. O sea, que el asunto catalán va a seguir sí o sí, aunque vamos, quiero decir que está ahí, no lo vamos a poder evitar y eso también le favorece. Al Partido Popular le diría, yo no es que lo dijera, yo lo que creo que puede pasar, y es una sospecha muy íntima que confieso aquí, yo creo que Rajoy no se va a presentar, no sé por qué. Yo a Rajoy lo tengo muy visto, porque como he trabajado mucho con el PSOE y ya trabajaba en la oposición cuando él era ministro, y en la época de Aznar, yo recuerdo cuál fue la reacción de Rajoy cuando Aznar decidió no estar más de 2 mandatos y anunció que solo estaría un segundo mandato, ¿no? Y fue, digamos, favorable, ¿no? Yo tengo la sospecha de que Mariano Rajoy no va a querer más de 2 mandatos, no sé por qué. Y creo que eso podría ser un asidero para renovar, si es posible, hacerlo en alguna medida, el liderazgo dentro del PP y aprovechar para pedir perdón directamente, lo que no se ha hecho, pedir perdón, es decir, perdón, punto, ya no hace falta decir más, ¿no? Por lo que se ha hecho mal, sin ningún ambaje, etcétera. Terminaré con el PSOE. Podemos tiene un problema con Cataluña, evidente, y bueno, pues más o menos lo está sorteando relativamente bien. No, es un tema complicado porque Podemos efectivamente es una amalgama de sensibilidades muy distintas a lo largo de todo el territorio, pero supongo que seguirá con el objetivo básico de Podemos, a mi modo de ver, que es comerle el pescado, el postre y tomarse también el licor de hierbas al PSOE, digamos. Este es el objetivo electoral. Si Podemos efectivamente se convierte en el líder de la izquierda, como está diciendo la última encuesta, entonces el que tiene un problema de pelotas, con perdón, es mi querido Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, porque convertirse en el cuarto partido, digamos que sería una cosa completamente inaudita en el panorama político español. El PSOE no puede estar más que o en el gobierno o liderando la oposición. Todo lo demás sería un problema gordísimo para el PSOE. Lamentablemente el PSOE tiene un problema que tiene, termino ya, toda la socialdemocracia europea,
y es un problema de credibilidad, es un producto que efectivamente ya da igual lo que digan. Sí, habéis gobernado, sois los promotores del bienestar, del estado de bienestar, de los grandes avances en derechos sociales, cívicos, políticos, etcétera, pero ya, lo que decían antes, ¿no? Ya es que da igual lo que digáis, ¿no? Es una situación muy complicada, muy complicada. Alguna idea se me ocurre, pero bueno, pues ya comentaremos. Verónica. Bueno, como tenemos aquí a los representantes ya de los partidos políticos, yo creo que serán ellos quienes nos expliquen qué están haciendo, porque cuando tú trabajas dentro, todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Deberíais hacer esto, deberíais hacer lo otro. Y tú, que estás dentro de la zona de penumbra, ¿no?, que decía Inma, sabes las constricciones, las imposibilidades, lo que te permite avanzar, lo que no. Bueno, vamos, que en cada casa se sabe lo suyo, ¿no? Y por lo tanto yo no seré quien les diga qué tienen que hacer. Yo sí que es cierto que como habíamos hablado de tendencias, yo me había preparado 4 tendencias, 4 titulares para la introducción, pero como hemos ido para las preguntas, así que aprovecho la conclusión para decirlas. Yo creo que una tendencia con la que tenemos que lidiar en España es la pérdida de poder de intermediación de las estructuras clásicas. Tanto los partidos políticos como los medios de comunicación, como los sindicatos, están perdiendo esa capacidad de percibir el sentir social, canalizarlo y representarlo. Me Too, pensionistas, el independentismo, inclusive creo que son movilizaciones evidentes de y es algo que nos tiene que llevar a reflexionar a cómo ejercemos la comunicación política sin estas estructuras. El segundo es la bunkerización de la opinión pública. Existe, no sé si lo percibís, como un recrudecimiento y un atrincheramiento de lo que uno debe pensar y cuando uno se siente dentro de un colectivo, todas las máximas que tiene que pensar para que ese colectivo lo acoja. Pero aparte, antes, como había muy poquitos medios de comunicación, cada uno leía el que más se acercaba, pero siempre había cosas críticas que te removían en tus adentros. Y como la neurociencia nos dice que el ciudadano leemos, vemos y pensamos, y consumimos aquellos medios de comunicación que nos reafirman en nuestras creencias, y ahora tenemos tantísimos medios de comunicación, pues ahora escogemos el que realmente se adapta perfectamente a lo que pensamos, eliminando una capacidad de repreguntarnos o cuestionarnos que creo que es muy, muy peligrosa, porque además yo voy a enmendar la plana Belén Barreiro de la mesa anterior, decía, ¿no?, los ciudadanos pedían diálogo, por eso votaban más opciones políticas. Mentira. Cuando pactas con otro partido, eres un traidor, has cedido a tu programa electoral y estás traicionando a la promesa electoral. Es decir, yo no he visto que el pacto sea concebido como un elemento atractivo y positivo por los ciudadanos. Bueno, y por último, así no me atiendo más, yo creo que estamos viviendo, y es algo que a mí me hace pensar mucho, como un nuevo albur de los sentimientos nacionales, como reacción a la crisis territorial gravísima que ha habido en este país y a una exaltación de un independentismo hasta ahora nunca conocido. Se está gestionando un caldo de cultivo de un crecimiento del orgullo patrio. Hoy estaba en una comida y decía, nosotros éramos patriotas, no nacionalistas españoles. Y posiblemente ahora esto del nacionalismo español va a tener mucho que ver en las próximas tendencias electorales y a lo mejor, quién sabe, si en más ofertas electorales. Y ahí lo quiero dejar. Y ya lo dejamos todos porque nos hemos pasado 4 minutos de tiempo. Perdón. 5. Pero yo no sé, a mí me pueden dar toda la tarde que siempre me paso 5 minutos. O sea, no sé cómo lo hago. Ha sido un placer compartir esta mesa con Inma Aguilar, con Luis Arroyo, con Verónica Fumanali y con David Redoli. De verdad, muchas gracias. Os dejo ya con la siguiente mesa, en la que vais a poder ver a Emilio del Río, Rafael Simancas, Chema Guijarro y Marta Martín, y vais a ver bueno, pues la aplicación práctica de algunas de las cosas que aquí hemos estado hablando. Gracias.